No recuerdo el momento exacto en que dejé de ser alguien con un lugar en la mesa. Solo recuerdo que un día la silla ya no estaba. No fue la invitación faltante lo que me sorprendió al principio. Fue la forma en que estaba redactado un correo de Evelyn Shaw, una de esas mujeres que siempre sonríen un segundo de más y firman su nombre con una inicial intermedia y un guión. Había adjuntado un dossier en PDF diciendo que era por si necesitaba una copia para mis propios archivos. Eso escribió. No para ti, no para tus recuerdos, sino para tus archivos, como si ya me hubieran convertido en un registro viejo. La lista de invitados estaba en la página 3. El nombre de Cassandra aparecía primero, por supuesto. Figuraba como enlace de comunicaciones estratégicas. Tuve que leerlo 2 veces antes de que la palabra enlace cayera en ese hueco dentro del pecho. Un título hecho a la medida para alguien que usa tacones caros en juntas y llama a eso estrategia. Volví a revisar la lista. Estaban los esposos primos lejanos, miembros honorarios del consejo. Incluso el chef retirado que alguna vez cocinó para las cenas del Pentágono de papá. Pero yo no. El archivo parpadeaba mientras tocaba la pantalla con el pulgar, el mismo que aún lleva la marca rugosa de una cicatriz mal sanada por una navaja de campaña. No cerré el archivo. Solo dejé que la luz se desvaneciera sola. Llamé a Evelyn porque eso es lo que uno hace cuando hay un error administrativo. No para quejarme, solo para aclarar. Contestó al segundo timbrazo, como si la sorprendiera la culpa. Se escuchó un leve movimiento de su lado, una silla arrastrándose, el sonido de una puerta cerrándose suavemente. Ay, yo... Su voz se tensó a la mitad. Asumí que habías rechazado la invitación. Genevieve dijo que te estabas apartando. Lo siento si hubo una confusión. Una confusión. Como si los nombres se esfumaran de los documentos por accidente. Como si no hubiera llevado una identificación de Crowley Defense Systems en el chaleco antibalas durante 3 años seguidos. Le agradecí su tiempo. Colgué antes de que pudiera decir algo más. El anillo que llevaba en la mano izquierda no era de compromiso. Era un aro de plata opaca que encontré en un puesto junto a la carretera en las afueras de Herat. El vendedor juró que era puro. Nunca lo mandé a Batata a analizar. El metal se había opacado con el tiempo, ya sin brillo pero entero. Esa tarde pesaba sobre mi piel como si reaccionara al silencio. Más tarde revisé el celular. Había llegado un mensaje mientras hablaba por teléfono. De Genevieve. No hagas que esto se trate de ti. Es la noche de Cassandra. Sin saludo. Sin signos de exclamación. Solo el borrado elegante de la hija mayor resumido en una frase que sonaba a orden social. Lo leí una vez, luego volteé el celular sobre la mesa de la cocina. No respondí. Preparé té. A la antigua, con una tetera de acero abollada. El mango tenía una grieta por el calor, pero ya sabía dónde sujetarla. Mientras el agua hervía, abrí la revista que había llegado esa mañana, aún envuelta en plástico. Capital Influence. No las había suscrito desde hacía años, pero alguien siempre se aseguraba de que me llegara un ejemplar en los eventos importantes. Desplegué la portada brillante. Cassandra bajo el pórtico de mármol de la sede de Crowley. Una mano en la cintura, la mirada ligeramente ladeada, como si escuchara algo que solo ella podía oír. El encabezado, la nueva generación de defensa, Cassandra Crowley, lidera con visión y elegancia. Llevaba el broche de perlas de la abuela Matilda, el mismo que dijeron que se había perdido después de cerrar la herencia. Dejé que la revista se cerrara sola. Una pila de correspondencia se deslizó junto con ella. Un sobre me llamó la atención no por el nombre, sino por la letra, más apretada, más recta que la mayoría. Jeremy Wright, compañero de West Point. Alguna vez fue parte de nuestra unidad en Kandahar. No sabía de él desde hacía años. Adentro una hoja impresa con la agenda interna del programa. Sin nota, sin firma. Solo el archivo y un marcador adhesivo sobre un párrafo en negritas. Discurso de Cassandra Crowley representando el futuro de Crowley Defense Systems y su compromiso con la innovación y el honor a través de la próxima generación de liderazgo. Innovación y honor. Ninguna mención a la guerra, ninguna mención a los que... El té se pasó, chisporroteó en la hornilla. Al principio no me moví, solo miré cómo la espuma subía y se desbordaba de lado, alcanzando una esquina de la carpeta en la encimera.
Una mancha marrón se extendió hacia una fotografía, una tomada en Kabul de mi equipo, todos con uniformes distintos, los dientes blancos por el polvo y el desierto. Moví la foto demasiado tarde. Una sombra curva oscureció el borde inferior justo donde antes habían estado mis botas. Cuando por fin me senté, el teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. De papá esta vez. Las cosas han cambiado, no lo tomes personal. Sin saludo, sin firma, solo esa frase. Las cosas han cambiado. En algún momento abrí el cajón donde solíamos guardar los tarjeteros del lugar. Los viejos con caligrafía de las fiestas familiares acomodados en una cajita con una liga ya muy apretada. El mío no estaba. El de Cassandra estaba encima decorado con tinta dorada. No decía solo Cassandra, sino señorita Cassandra E. Crowley, como si nunca hubiera existido alguien antes que ella. Lo levanté contra la luz. Era papel grueso caro, del que no se dobla a menos que lo obligues. Lo volví a colocar sin arrugarlo. Cerré el cajón despacio, como si el ruido pudiera empeorar la verdad. Hay un sonido que recuerdo de Afganistán, no disparos ni motores, sino algo pequeño, casi delicado. El momento justo después de una explosión, cuando el polvo aún no se ha asentado. Ese zumbido en el pecho cuando nadie habla porque nadie sabe qué decir. Ese era el sonido dentro de mí en ese momento. No devolví la llamada. No pregunté por qué. No les recordé que yo había dado el discurso en la gala del 30 aniversario con el uniforme puesto, que alguna vez respondía a las preguntas del secretario de Defensa, mientras Cassandra apenas aprendía a pronunciar consultoría. Doblé el programa y lo metí de nuevo en el sobre. Lo empujé hacia la orilla de la mesa junto a un frasco con romero seco y una taza descascarada que aún guardaba la marca tenue de unos labios de alguien que ya no está. Hay cosas aprendí que no se arreglan, solo se dejan así y una aprende a vivir alrededor de los bordes. Volví a tomar la tetera no para servir, sino para sentir su peso en mi mano. Todavía estaba tibia, todavía era mía. La gente asume que quien se va es porque siempre quiso irse. Yo también lo creía antes. De niña doblaba mis suéteres como le gustaba a Genevieve, con los hombros alineados, las mangas metidas sin bultos. Ella nunca me lo pidió, solo miró el cajón una vez y asintió. Desde entonces nunca lo hice de otra forma. La práctica del piano seguía el mismo patrón. 45 minutos, ni uno más ni uno menos. Nada de Bach a menos que lo pidieran. Chopin solo si había visitas. A Cassandra la dejaban tocar lo que quisiera, suave, entrecortado, medio afinado. Yo tocaba con las muñecas planas y los ojos fijos en el metrónomo. Hubo un diciembre que recuerdo más que otros. Ese año mi cumpleaños cayó en domingo. Acababa de cumplir 11. El de Cassandra era 2 días después. Nos dijeron que celebraríamos juntas serpentinas rosa y dorado, un solo pastel en forma de castillo. Mi nombre no estaba en él, no dije nada. Genevieve me dio un regalo envuelto en papel plateado y dijo, no esperes otro el martes. No lo esperé, pero aún conservo el listón. Lo usé una vez para marcar páginas en un manual de campo. Mantuvo su lugar mejor que muchas cosas. Después, cuando Cassandra estaba solicitando entrar a la universidad, me pidió ayuda con su ensayo personal. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana haciendo correcciones en un archivo de Word, mientras ella dormía con los audífonos, todavía reproduciendo algo susurrado y en francés en el cuarto de al lado. Se lo entregué al día siguiente impreso y con clip. Lo hojeó, lo metió en su mochila y dijo, la verdad Zach lo va a reescribir. Él es mejor haciendo que suene a mí. Zach estaba en 2º año en Princeton. Jugaba squash y olía a jabón caro. No le pregunté qué quería decir con sonar a mí. Durante el entrenamiento básico, empecé a escribir cartas los domingos, siempre dirigidas a mi papá. Él nunca respondía, pero me decía a mí misma que ese no era el punto. Una vez metí en el sobre un pedazo rasgado de mi pañuelo de campaña, una tira de algodón color arena, manchada con aceite de máquina y algo más oscuro. Le puse para tu colección porque solía guardar boletos de cine y anillas de puros en una cajita de madera junto a su escritorio. Cuando regresé de permiso, ese invierno encontré la caja. El pañuelo no estaba. Nunca pregunté qué pasó con él.
La primavera pasada intenté invitarlo a cenar 3 veces. Una vez Genevieve dijo que la esposa del embajador la había invitado de último minuto. Otra Cassandra tenía migraña. La última vez mi papá solo escribió una línea. Ya no estamos haciendo comidas en general. No pregunté qué significaba eso. Solo le pedí a la hostess que cancelara mi reserva. El mesero ya había doblado las servilletas. Igual dejé propina. La gente siempre dice que soy buena siguiendo órdenes. No se dan cuenta de que aprendí eso en casa. La primera vez que volví de Fort Benning, Genevieve me recibió con «Ya te enderezaste la espalda por fin». Me dio un cardigan para ponerme encima del uniforme y dijo «No hagamos un show en el club». Cassandra llegó 20 minutos después con unos leggings y una sudadera con pedrería en las mangas. Genevieve le dio un beso en la mejilla y le dijo que se veía luminosa. Esa noche Cassandra me preguntó si me molestaría cambiar de lugar en la cena para que ella pudiera sentarse junto a Griffin. «Tú ya estás acostumbrada a ser invisible, ¿no?», se rió después rápido como una tos. No me moví de inmediato. Genevieve me dio un golpecito en la espalda de la silla. «No hagas un drama de esto», me moví. Siempre me movía. La última vez que me fui, dejé una nota para Genevieve en la isla de la cocina. La escribí a mano, la doblé con cuidado y la puse entre 2 sobres de las hijas de la Revolución Americana. La encontré 3 meses después, sin abrir aún en su sitio, con una mancha de café medio borrada sobre mi nombre. No me la llevé. Tampoco dejé otra. Una vez Cassandra le dijo a una reportera que éramos muy unidas, el tipo de hermanas que se prestan ropa, aunque finjan ser distintas. En la foto traía puesta una de mis chamarras. Nunca la recuperé. No creo que supiera que era mía. Durante una gala el año pasado, Genevieve me presentó ante alguien de Lockheed como nuestra hija, la que tomó un camino más rudo. Luego se acercó y dijo en voz baja: «No hablamos de trabajo frente a ella. Es mejor así». Sonrió como si compartiéramos un chiste. Yo me quedé parada con una copa de champán que no había tocado, sosteniéndola como si fuera un micrófono apagado. Una vez en la prepa saqué puntuación perfecta en la parte de matemáticas del SAT. Mi papá levantó la vista del periódico y dijo: «Esperemos que encuentres una forma de hacer que eso sea socialmente aceptable». No lo dijo con mala intención, solo lo dijo. Esa misma noche planché mi propia blusa de vestir. Cassandra fue coronada reina del baile de invierno. Traía una tiara y unos tacones que no sabía usar bien. Yo la vi desde la segunda fila y aplaudí cuando me lo indicaron. En la foto salgo de medio lado. Aprendí desde temprano a no arruinar un momento. Incluso hace poco intenté encontrar de nuevo un lugar. Le mandé un mensaje a Griffin para felicitarlo por su ascenso. Respondió con un emoji de pulgar arriba. Borré la conversación después. No por rencor, solo para hacer espacio. La gente piensa que me fui porque me cansé de que me ignoraran. Pero no fue eso. No necesitaba atención. Solo no quería que me reescribieran. Genevieve una vez me dijo que yo tenía un don para el silencio. Lo dijo como un elogio, de esos elogios que suenan a cerrar una ventana que nadie pidió abrir. He guardado esa frase en mi mente doblada como una nota que nadie lee, pero nadie tira. Todavía tengo un par de aretes en el cajón de arriba de mi escritorio. Un regalo de Cassandra de hace años. Nunca me los he puesto. Uno de los cristales está roto. Los guardo en una cajita de cerillos con algodón. No sé por qué no los he tirado. A veces al sostenerlos pienso en la diferencia entre estar callada y ser borrada, y cómo por mucho tiempo no supe que había una. Hay cosas que son más difíciles de olvidar que de notar. Hubo una Navidad en la que el papel de regalo era plateado, y los moños tenían alambre para conservar su forma. Los regalos de Cassandra ya estaban acomodados bajo el árbol, ordenados por tamaño, combinados por colores. Los míos llegaron tarde, me los entregaron durante el postre, envueltos en un papel azul marino que no combinaba con nada. La etiqueta decía «Para Laura» con nuestro apellido mal escrito. Genevieve miró de reojo y tomó la tarjeta. Seguramente se confundieron con las etiquetas, dijo doblándola por la mitad y metiéndola debajo de un plato. «No seas exagerada, es solo papel». Asentí y doblé la cinta entre mis dedos. También tenía alambre, pero ya tenía los bordes deshilachados. Todavía la conservo guardada en el fondo de un cajón con los cerillos que solía coleccionar de hoteles donde nunca me quedé.
El año que gané el concurso estatal de ciencias, el diploma venía impreso en lino texturizado de esos con tinta elevada que sientes al pasar la uña por el borde. Lo llevé a casa en una carpeta negra de presentación y lo dejé abierto sobre el aparador junto a un florero con orquídeas artificiales. Alastair entró desde el porche, se detuvo a leer el encabezado, luego me miró y dijo: «Procura no sobresalir solo por sobresalir». Un Crowley sabe cuándo ser discreto. Sirvió una copa y cambió de tema. Esa misma semana, Cassandra organizó un evento de pintura para una fundación artística en el centro. Salió en la sección de estilo de vida. Había una foto ella con un abrigo rojo pincel en mano rodeada de caballetes y niños con brillantina en las mejillas. El pie de foto la describía como una joven filántropa en ascenso de una de las familias más influyentes de Virginia. Esa noche hubo un brindis. Mi papá abrió una botella añeja y le entregó una copa usando ambas manos. Yo me quedé en el marco de la puerta de la cocina viendo cómo el corcho giraba sobre la encimera de granito. Después Genevieve le dijo a alguien por teléfono que Cassandra tenía una calidez natural que atrae a la gente. Lo dijo 2 veces como si lo estuviera ensayando. Una vez encontré una tarjeta de cumpleaños que pensé que era para mí. Era azul claro con letras doradas puesta justo al centro de la consola junto a las escaleras. No tenía sobre ni nombre. La guardé 2 días leyendo y releyendo la frase «Eres la luz que nunca vimos venir». El tercer día, al darle la vuelta, noté la marca de otra pluma que se transparentaba apenas desde una tarjeta debajo. El mensaje era para Cassandra. Una invitada había traído 2 tarjetas idénticas y escribió lo mismo en ambas, solo que una se había extraviado. Genevieve se rió cuando se lo mencioné. Eso pasa cuando la gente se quiere poner poética a la fuerza. Me quitó la tarjeta de la mano y la tiró a la basura junto a los restos de un recuerdito con forma de corona. No dije nada. Las cosas que la gente desecha sin pensarlo son las que yo recuerdo con más precisión. Una servilleta de lino mal doblada. Una llamada que termina sin despedida. Un regalo dirigido a otra persona, pero que te entregan con una sonrisa como si tu nombre nunca hubiera importado. Hasta los olores se quedan más de lo necesario. El perfume que Genevieve usó en la gala de la embajada se impregnó en mi bufanda durante semanas. Ni siquiera la abracé. Ella solo se acercó, me dio un beso al aire en cada mejilla y dijo: «Trata de no hablar de tu trabajo esta noche. Mantengamos la conversación en un nivel elevado». Yo no había mencionado nada. Nunca lo hago. Cuando Cassandra apareció en un video promocional de los Crowley, llevaba un saco azul marino que antes colgaba en mi closet. Reconocí la costura bajo el brazo izquierdo, una pequeña arruga donde la tela se había atorado con un clavo. Le quedaba mejor a ella o tal vez solo se veía más cómoda con él. La voz en off la describía como una nueva forma de liderazgo elegante, empática e inflexible. Genevieve me mandó el enlace con una nota. ¿A poco no está lindo? Lo vi sin sonido. En el pasillo principal de la casa hay una foto enmarcada, un retrato familiar antiguo tomado cuando yo tenía 12 y Cassandra 9. Estoy parada detrás de ella con una mano apenas sobre su hombro. Ella lleva un vestido amarillo y sandalias blancas. El mío es demasiado oscuro, un tono azul que se pierde en el fondo. Cuando tenía 17, le pregunté a Genevieve por qué nunca lo habíamos actualizado. Dijo: «Porque todavía se ve equilibrado». Después de eso dejé de mirarlo. Matilda solía notar las cosas, no de forma escandalosa, no de esas que llaman la atención, pero tenía esa forma de poner su mano sobre la mía durante la cena o deslizarme un cuadrito extra de chocolate en el bolsillo del abrigo antes de dormir. Una vez cuando tenía 6 años, me apartó durante un brunch familiar y me entregó una pequeña bolsita de terciopelo. Dentro había un dedal de peltre viejo y abollado. «No es para usar», susurró. «Es solo para que lo guardes. No todo lo que te protege tiene que verse». En ese momento no entendí lo que quiso decir. Creo que ahora sí. Cuando falleció hubo una recepción en la casa de los Crowley. Genevieve vestía de marfil y perlas. Cassandra leyó un poema que no había escrito. Alastair se quedó al fondo junto a las puertas francesas, saludando con medias sonrisas y asentimientos firmes. Yo me quedé junto a la ventana con el dedal en la palma de la mano.
Más tarde Genevieve se me acercó con una charola de bocadillos que sobraron. Debería socializar. La gente nota cuando alguien se queda flotando por ahí, dijo con tono amable, pero con los bordes afilados. Di un paso atrás y me hice la promesa de irme antes de que empezara la segunda ronda de discursos. Cassandra agradeció al final con una voz que temblaba justo en los momentos correctos. Habló del legado. No mencionó nombres. Esa noche encontré el libro de visitas abierto sobre una credenza. Decenas de mensajes escritos con pluma fuente en letra elegante y fluida. Busqué mi nombre y lo vi a la mitad de la página con la letra de mi madre. El A había firmado por mí. Nadie me lo pidió. La pluma que usaron tenía punta dorada. Dejó una marca que pude sentir al pasar el dedo por encima. No escribí nada, la página ya estaba llena. Algunos cambios son tan silenciosos que al principio no se sienten como traición, solo un papel mal archivado, un nombre olvidado en una conversación, el silencio que queda cuando dices tu nombre y nadie lo repite. Llevé el álbum en una bolsa de lona que conservé desde Kandahar, la del cierre roto y un parche descolorido en la correa. Las fotos estaban reimpresas en blanco y negro, digitalmente restauradas, con el contraste suavizado justo lo suficiente como para que los ojos de Matilda parecieran más divertidos que agudos. Pasé horas escaneando, ajustando, reorganizando páginas. A ella no le gustaban las cosas fuera de orden. Genevieve no estaba en la sala principal. Tampoco Cassandra. La casa olía a superficies pulidas y canela quemada, una comodidad fabricada. Desde el estudio se escuchaba una voz que reconocí solo porque era capaz de quitarle el calor a cualquier palabra. No, pondremos a Cassandra como principal. La voz de Alastair, menos firme que de costumbre, respondió, ¿y la propiedad de Matilda? Hubo una pausa de esas que suenan a cálculo. Ella no va a oponerse. Nunca lo ha hecho. Se sumó otra voz más pulida. ¿Legal? Masculina. Entonces queda así. El borrador final incluirá a Cassandra Crowley y Griffin Prescott como cotestamentarios. El último nombre cayó con más peso que los demás. No me acerqué ni toqué la puerta. No quería que supieran que los había escuchado. Me quedé ahí con la bolsa y el álbum dentro, el pulgar presionado contra la costura gastada, tratando de recordar si alguna vez me dijeron que me estaban dejando fuera. Más tarde en el pasillo, junto al comedor, Genevieve apareció como si ya estuviera posando para una fotografía. Llegaste temprano. Le entregué la bolsa. No la abrió. ¿Qué es algo de ella? Ella no hubiera necesitado eso, respondió, colocándola con cuidado y con intención sobre una mesita sin siquiera mirar dentro. Estamos preservando su memoria con intención. No respondí. No me moví. Su mirada se quedó en mi cuello, luego bajó hasta mis zapatos. No compliquemos esto, dijo. Se están tomando decisiones que requieren cierta coherencia estética. Nadie cuestiona tus aportes, pero la imagen que proyectamos ahora, Cassandra encaja. Tiene adaptabilidad, presencia. La bolsa se inclinó ligeramente, el álbum apoyándose contra el borde de la mesa. Noté una mancha en la pared detrás de ella, justo debajo del apagador. Una huella grisácea, como si alguien hubiera apoyado la mano ahí alguna vez con demasiada fuerza. No tienes por qué poner esa cara como si te hubieran emboscado, añadió ella con voz neutral. Se te informó hace años que estábamos considerando nuevos rumbos. Informado. Me pregunté si un suspiro durante el desayuno contaba como notificación formal. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo como si recordara algo pequeño pero incómodo. Haremos el anuncio la próxima semana. Cassandra se encargará del enfoque mediático. Griffin apoyará con la reestructuración de la fundación. Mi nombre no apareció. El silencio entre nosotras duró más que la conversación. Bajé la mirada y a sus tacones, color perla impecables. Un rasguño apenas visible en la punta del izquierdo. Cuando por fin entré al comedor, la mesa ya estaba puesta para 6. Yo no era una de esas 6. De todos modos me senté. Cassandra entró unos momentos después con Griffin detrás. Su risa llegó hasta el techo antes que ella. «¿Estás aquí?», dijo sacudiéndose algo invisible de la manga. Griffin no me miró directamente. Se ajustó el puño del saco y no dijo nada. Una silla se arrastró. Se movieron los cubiertos.
Alguien ofreció agua mineral servida de una botella que recordaba haber visto en un minibar en los tiempos en que mi nombre aún figuraba en los reportes de gastos. La voz de Genevieve subió un poco. Disfrutemos esta noche. No hace falta convertirla en un referéndum. No supe qué quiso decir con eso. Más tarde, después de que se levantaron de la mesa, me quedé vagando hasta el estudio lateral. Había un documento abierto sobre el escritorio sostenido por un pisapapeles decorativo con forma de halcón. No fue mi intención leerlo. Las palabras simplemente se acomodaron frente a mí. Poder notarial, transferencia de fideicomiso, cambio de albacea. Mi nombre apareció una vez entre paréntesis, junto a la frase designación anterior. La tinta ya estaba seca. Toqué el pisapapeles, lo levanté un poco, luego lo volví a dejar en su lugar. No dejó marca. Detrás de mí Genevieve entró en silencio como solía hacerlo cuando yo era joven y no encajaba. Ya fue presentado. No dijo lo siento. No dio explicaciones. Simplemente se quedó ahí, una mano apoyada en el marco de la puerta, la otra descansando con suavidad sobre su muñeca. Espero que no le compliques las cosas a Cassandra. Pasé la página. Su letra aparecía en el margen. No era cursiva ni apurada, solo ordenada y definitiva. Nunca ha querido otra cosa que lo mejor para esta familia. Esa oración no tenía sujeto, ni tiempo, ni prueba alguna. Dejé el documento abierto. No firmé. No lo doblé, ni lo rompí, ni le tomé una foto. En la esquina de la habitación, una lámpara con cadena de cuentas se meció levemente, aunque nadie la había tocado. La observé durante un largo rato. No volví a hablar esa noche. Nadie preguntó por qué. Hay una diferencia entre estar incluido y ser tomado en cuenta. Me senté en la mesa plegable cerca de la puerta corrediza, junto a un niño que no dejaba de golpear su vaso de jugo contra el plato. El mantel era de vinil impreso con hojas doradas ligeramente pegajoso al tacto. Alguien había escrito nuestros nombres en pequeñas tarjetas con letras mayúsculas. La mía decía Diana C., como si fuera una prima lejana que nadie recordaba bien. La mesa principal estaba puesta con bajoplatos de plata y copas de cristal. Conté 12 lugares. Las sillas eran altas con respaldos acolchonados que hacían juego con el papel tapiz. Cassandra estaba en el centro de todo con un vestido verde oscuro de hombros marcados. Movía las manos con gracia mientras hablaba, haciendo pausas precisas para que los fotógrafos la captaran con el mentón en alto. Griffin estaba a su lado, una mano en el bolsillo, la otra sosteniendo una hoja con apuntes. Genevieve alzó su copa. Brindemos por una nueva alianza que honra no solo el futuro, sino la gracia y la claridad necesarias para liderarlo. Alastair no brindó. No le hizo falta. No hubo mención de los programas anteriores. Ninguna nota al pie reconociendo quién construyó los cimientos. Ninguna mirada en mi dirección. Un mesero pasó con una charola de bocadillos. Me ofreció uno con una sonrisa rápida, casi disculpándose. Lo tomé sin mirar. Sabía a romero y a algo demasiado dulce. Al otro lado del salón, un hombre del Departamento de Defensa se inclinó hacia Cassandra y le susurró algo. Ella soltó una risa breve, le tocó la manga y ladeó la cabeza. El gesto parecía ensayado. En un momento Griffin habló. Cuando hablamos de comunicación en temas de seguridad nacional, a menudo olvidamos lo personal que realmente es. Cassandra lo entiende de forma intuitiva. No se trata solo de transmitir un mensaje, sino de moldear una percepción. Alguien aplaudió. Reconocí el ritmo lento, deliberado, educado. Griffin dobló la hoja y la guardó en su saco, como si ya hubiera cumplido su propósito. Genevieve se inclinó sobre la mesa. Justo esta es la imagen que necesitábamos, le dijo a uno de los invitados. Es autoridad suave, cercana pero refinada. Nadie me miraba. Después de los discursos me quedé cerca del aparador donde un plato con higos y carnes frías estaba dispuesto en forma de espiral. Tomé uno y lo sostuve entre los dedos hasta que el calor de mi piel lo ablandó. Genevieve se acercó con un plato. Confío en que el acomodo en las mesas no te sorprendió. No espero respuesta. Siempre has preferido no estar al centro. Eso no ha cambiado. Cassandra se unió a nosotras con una copa ancha medio llena de algo rosado. ¿Te ves? Minimalista esta noche, dijo bajando la mirada hacia mis zapatos. Pero eso también es una elección.
Griffin se quedó justo detrás de ella, no del todo dentro del círculo, pero tampoco fuera. Me miró una sola vez rápido y luego ajustó su reloj. En fin, continuó Cassandra. Ya sabes que el lenguaje en estos anuncios es complicado. No podemos nombrar a todos. Se trata de ser claros. Entonces sonrió de esa forma suave y simétrica con la que solía hacerlo cuando ganaba algo para lo que no se había preparado. Dejé el higo de nuevo en el plato sin morderlo. Más tarde, mientras los demás se reunían cerca de la chimenea para hablar del próximo evento, caminé por el pasillo hacia la sala. Las luces ahí estaban tenues y las cortinas cerradas. Un retrato nuevo colgaba sobre la repisa. Cassandra estaba al frente flanqueada por nuestros padres. Griffin, junto a ella con una mano cerca de su espalda, en una postura relajada. El marco era dorado ornamentado. La placa debajo decía «La familia Crowley, 2023». No había espacio para mí, ni siquiera en las esquinas. Me quedé frente a la fotografía más tiempo del que planeaba. El silencio en la sala hacía que el aire se sintiera más denso de lo normal. La voz de Genevieve lo rompió. No se trata de excluir, se trata de cohesión. ¿Lo entiendes, verdad? No esperó respuesta. Nunca lo hacía. Saqué el celular. El mensaje no tardó en escribirse. Lo leí 2 veces antes de enviarlo. No asistiré a futuras reuniones. Este sistema ya no me incluye. Lo acepto. No hubo respuesta. No regresé al comedor. No me despedí ni di explicaciones. Dejé mi tarjeta con el nombre sobre el plato junto al panecillo intacto y la servilleta que no había desplegado. En el vestíbulo un abrigo que no reconocí colgaba en mi gancho habitual. No lo moví. El aire nocturno se sentía inmóvil. No por silencio, sino porque ya no había nada más que decir. Algunas salidas no requieren puertas. Algunos cierres son solo decisiones tomadas en silencio, sin ceremonia. Esa fue la mía. Antes solía despertar con el sonido de los pasos de alguien más. Ahora es el zumbido del refrigerador irregular y tranquilo lo que me avisa que el día ha comenzado. El departamento tiene una estufa que hace 2 clics antes de encenderse y una ventana sobre el fregadero que solo enmarca cielo y la pendiente del techo ajeno. Hay grietas en la pintura del techo que forman líneas tenues como mapas antiguos. Aún no decido si las voy a reparar. Las mañanas empiezan temprano, no porque tenga que ser así, sino porque mi cuerpo sigue rutinas antiguas. El cuerpo recuerda horarios mucho después de que la mente deja de creer en ellos. Me siento en la mesa pequeña con esquinas desgastadas y revuelvo café instantáneo en una taza que alguna vez fue de alguien más, aunque ya no recuerdo de quién. El tallo de lavanda está en un frasco junto a la ventana. El papel que lo envuelve ya se está deshilando atado con un hilo azul pálido que ahora parece gris. Lo encontré al fondo de mi mochila, metido en la costura interna de un abrigo que no uso desde la graduación. Matilda lo había puesto ahí sin decir nada. Sus manos siempre se movían como si estuvieran doblando secretos. «Esto no impresiona a nadie», dijo una vez, no sobre la flor, sino sobre algo más grande. Pero permanece. Esa es la diferencia. Limpio la encimera cada mañana no porque esté sucia, sino porque el trapo le da trabajo a mis manos. El silencio en el departamento no pesa. Solo toma tiempo reconocer que me pertenece. Una lista de compras cuelga en el refri. Ya no compro en cantidad. Ya no planeo para visitas. La alacena tiene 2 latas de frijoles, una bolsa de arroz y una caja de galletas saladas. Aún doblo con cuidado las solapas de la caja de cereal como si alguien fuera a abrir la alacena y juzgarme. Ayer caminé hasta la oficina postal y envié el aviso de cambio de domicilio. La señora tras el mostrador tenía las uñas pintadas de un tono naranja, que me recordó a los conos de tráfico. Miró mi antiguo código postal y alzó una ceja. No expliqué nada. «Está bien lejos de Arlington», murmuró. Me le encogí de hombros. El sobre se deslizó de sus dedos al buzón de salida como si no pesara nada. Por las noches escribo líneas cortas en un cuaderno de cuero. La pluma a veces se atora. No presiono fuerte. Hoy escribí sin exigencias, sin pruebas, sin encargos. Luego lo subrayé 2 veces. No le puse fecha. No hay televisión en el departamento, solo un radio pequeño que capta 2 estaciones con claridad y una con estática.
Prefiero la estática. Es más fácil ignorarla que a la certeza. Encontré una lavandería a 10 cuadras. El señor que la atiende nunca da cambio, pero siempre regala una hoja extra para la secadora. Nunca me pregunta mi nombre. Curiosamente, le estoy agradecida por eso. Hoy en la mañana llegó un buzón de voz. El número no estaba guardado. Escuché los primeros segundos. La voz de Cassandra medida y suave, como si hablara en una rueda de prensa, no con el silencio de su hermana. Esperamos que reconsideres lo del Día de Acción de Gracias. ¿Es importante que mostremos unidad especialmente ahora con los nuevos contratos? Detuve la grabación antes de que terminara. Después la borré sin escuchar el resto. La luz de la cocina parpadea una vez cuando la enciendo. No cambié el foco. Empecé a usar la luz natural. No necesita permiso. La silla del comedor cruje cuando me recuesto demasiado. No me molesta. Las cosas que crujen son cosas que han durado. Llegó una carta de una vieja amiga Mira, alguien de mi segunda misión. Estaba escrita en mayúsculas con una flor silvestre prensada dentro. No era lavanda. Era algo con pétalos color óxido. A un sueño en fragmentos escribió: recuerdo más a las personas que a los lugares. Me quedé viendo esa línea más tiempo que a las demás. La lavanda sobre mi escritorio empezó a cerrarse hacia adentro. No la he tirado. El aroma es más débil ahora, pero sigue ahí tenue y obstinado. La vecina de al lado toca el violonchelo por las tardes. Las notas se pierden como si no supieran a dónde ir. Suena como alguien que apenas recuerda cómo hablar. Esta mañana limpié una mancha de café de la mesa con la manga de mi camisa. La tela ya está delgada. No la cambié. Las cosas gastadas mantienen mejor su forma. No llamé a nadie esta semana. Nadie me llamó tampoco. En la biblioteca saqué un libro sobre hierbas de los Apalaches. Las páginas huelen a polvo y aceite de limón. Un niño en la mesa de al lado me vio pasar las hojas. Me preguntó si estaba estudiando para algo. No le dije cerrando el libro con suavidad. Entonces, ¿para qué lo lees? Para recordar lo que no pide atención. Asintió como si entendiera. Tal vez sí lo hizo. Ya en casa herví agua y la vertí en una taza astillada, sin azúcar. Solo la negrura amarga apenas enfriada entre mis dos manos. Me quedé de pie junto hasta la ventana viendo cómo la luz cambiaba sobre las duelas dibujando diagonales en el polvo. Pensé en la voz de Genevieve como si flotara desde la pared. Siempre confundes el aislamiento con la fuerza. No discutí, solo miré el frasco de lavanda. La primera hoja cayó de la planta junto a la ventana. Aún no la barro. No todo lo roto necesita repararse. Hay cosas que es mejor dejar de pie con sus grietas visibles. Dejé que el café se enfriara en mis manos. No lo tiré. Hay personas que solo recuerdan tu nombre cuando les estorba. El sobre no tenía dirección de remitente, pero el membrete decía lo suficiente. Un escudo en relieve azul marino y plata el papel que suele usar Crowley Holdings. El paquete era grueso pero perfectamente sujetado, demasiado cuidadoso para ser informal, demasiado impersonal para ser sincero. Lo dejé junto a los guantes de jardinería que aún no enjuagaba. La tierra bajo mis uñas duró más de lo que pensé. La dejé así hasta que el sol empezó a bajar tras la loma y luego la sacudí sin mirar. Lidia llegó al día siguiente, sus tacones resonando demasiado limpios en la grava del camino. No pidió pasar. No le hizo falta. Solo soy la mensajera, dijo, ofreciéndome el archivo como si fuera ropa de la tintorería. Pero sí mencionó que esto podría ayudar a que las cosas avancen. No se sentó. Solo se quedó de pie en el escalón echando un vistazo alrededor del porche, como si las enredaderas le molestaran. Quieren consolidar algunos terrenos viejos de la familia. Títulos limpios, simplificar los registros. Tu nombre sigue en 2 de ellos. Del fideicomiso de Matilda. No tomé la carpeta. Ella la colocó en la banca a mi lado, alineándola con el borde, como si eso pudiera convencerme de que debía estar ahí. Les agradecería si pudieras revisarla, dijo. Y si no lo hago, se encogió de hombros más por estilo que por duda. Bueno, creo que eso ya está fuera de mi nivel de autorización. Asentí. La lavanda sobre la mesa del porche comenzaba a secarse por el tallo, curvándose ligeramente hacia atrás, como si se resistiera a sí misma. Se fue sin despedirse.
Su perfume quedó flotando un instante demasiado largo, fuerte, cítrico, impaciente. Los documentos estaban mecanografiados, notariados y marcados con pestañas de colores. En el frente, una nota adhesiva amarilla decía: «Solo la firma de la que hablamos, gracias». No tenía firma, pero reconocí la letra. La cursiva de mi madre siempre había sido elegante, precisa, sin una pizca de duda. Pasé las hojas lentamente. Números de parcela, extensiones de tierra, escrituras antiguas con encabezados a máquina. El nombre de Matilda aparecía en la parte superior de una página, el mío debajo del de ella. Ninguna mención de Cassandra, ninguna referencia a fondos estratégicos ni a fideicomisos benéficos. Había una cláusula aparte subrayada con un verde pálido que proponía transferir todos los derechos de propiedad a una nueva fundación Crowley. Una nota entre paréntesis: Presidenta Cassandra Crowley Sendinik Kunestandines Titekats. Guardé el expediente en el cajón bajo el fregadero detrás de una caja de té que nunca tomo. Esa noche de todos modos puse agua a hervir. El vapor llenó la cocina como un aliento contenido por demasiado tiempo. Nadie llamó, pero 3 días después llegó un sobre Manila del banco. Verificación rutinaria, decía. Un recordatorio de que, como beneficiaria nombrada, tenía derecho a disputar cualquier transferencia de activos. Yo no había solicitado esa notificación. El momento no parecía casual. Miré la carta hasta que la tinta empezó a desdibujarse. Luego la doblé con cuidado y la deslicé en el cajón junto a la otra. La semana siguiente llegó un paquete sin remitente. Dentro había un libro sobre prácticas de restauración de tierras y un folleto sobre subsidios de bienestar para veteranos. No venía firmado, pero el código postal de origen coincidía con el norte de Virginia, el tipo de cosas que alguien manda cuando quiere parecer solidario sin acercarse demasiado. Lo dejé en el estante sin abrir. Más tarde, mientras tallaba el interior de un frasco de vidrio, escuché el sonido de un mensaje en el celular. Eran solo 3 líneas. No es personal. Es mejor para la imagen de la empresa. Tú entiendes lo del branding. Genevieve. Sin saludo, sin nombre. Miré la pantalla hasta que se apagó y luego escribí una sola respuesta. No habrá ninguna firma. No uses mi nombre para algo en lo que no creo. No esperé respuesta. No hubo ninguna. Salí al porche, me senté en el borde y vi cómo el viento levantaba una esquina de la lona que no había amarrado bien. Las hierbas que había plantado seguían siendo demasiado nuevas para mostrar algo. Solo líneas de tierra, raíces delgadas, todavía sin saber a dónde ir. Aquí el silencio no resuena, se asienta. Unas noches después abrí una de las tarjetas de recetas viejas de Matilda. La letra era curva y desigual, manchada en una esquina con lo que parecía grasa. Había escrito tomillo con una y que se extendía por debajo de la siguiente línea. Las instrucciones no tenían mucho orden, pero los ingredientes eran simples: laurel, leche tibia, algo sobre esperar hasta que el olor te diga que ya está. El olor no llegó. Revolví hasta que la leche hirvió y se desbordó. No lo intenté de nuevo. Caminé por el perímetro del terreno detrás de la cabaña. Un poste de la cerca se había caído. No lo levanté. Esa tarde volví a encontrar el sobre Manila y rompí el sello. No por enojo ni por curiosidad, simplemente porque ya era tiempo. Lo coloqué sobre la mesa de la cocina, crucé los brazos y lo miré como si fuera a confesar algo. Matilda había firmado con una pluma que se filtró un poco en el papel. Mi nombre debajo del de ella fue añadido después otra tinta a más presión. Alguien se aseguró de que permaneciera. Recordé a mi padre una vez inclinado sobre un plano trazando líneas con lápiz, como si el futuro pudiera medirse. Le dijo a un donador una vez: el legado no tiene que ver con los nombres, tiene que ver con lo que permanece cuando nadie está mirando, pero siempre estaban mirando, solo que nunca hacia mí. A la mañana siguiente limpié la mesa de la cocina. Nadie vendría a cenar, nadie lo había pedido. No encendí una vela, no quemé nada. Simplemente volví a guardar el sobre en el cajón, lo cerré con cuidado y tomé el catálogo de semillas que había llegado por correo. Hay cosas que no necesitan podarse. Solo hay que dejarlas en paz el tiempo suficiente para que superen la forma en la que fueron forzadas a crecer. La mayoría de las cosas que solía perseguir ahora solo llegan cuando dejo de buscarlas.
La malla de sombra era más pesada de lo que parecía en el catálogo. Wyatt la sostenía sobre su cabeza mientras yo aseguraba los ganchos a los postes que habíamos enterrado la semana pasada. Llevaba el mismo reloj desde Fort Leonard Wood, aún con la carátula rota, pero seguía marcando la hora. Una vez le pregunté por qué nunca lo cambiaba. Me dijo que era lo único que nunca le había mentido. Pensé que escogerías un terreno más plano, murmuró, entrecerrando los ojos hacia la pendiente junto al cobertizo. ¿Te gusta lo difícil, verdad? Estiré la tela con fuerza. Plano no significa estable. Soltó una risa baja. Ahí estás, no hablamos mucho mientras trabajábamos. Wyatt era de esas personas que hacían que el silencio se sintiera como compañía. Después de un rato, nos recargamos en el marco de madera y compartimos un termo abollado. El café estaba aguado pasado de tiempo, pero caliente. A veces todavía sueño con Henderson, dijo luego de un rato. Generalmente con el uniforme equivocado. Una vez salió vestido como guardia de tránsito. No pregunté por qué. No me lo habría dicho y tampoco necesitaba saberlo. En vez de eso, señalé el lugar donde el romero había echado raíces, justo donde no debió sobrevivir a la helada. Él miró. Fue suficiente. Dentro de la casa, revisé la lista en el refrigerador. 3 tareas al día. Una para mi cuerpo, estirar, moverme, regar. Una para alguien más, llamar a Wyatt, responder la carta de Ruby. Una sin objetivo concreto, hacer un boceto para un invernadero que tal vez nunca construya. Taché 2 y dejé la tercera sin terminar. Hay cosas que es mejor dejar incompletas. Te dan un motivo para regresar. En la cocina pegué una nota junto al apagador. No era una afirmación, solo un recordatorio, solo respira. La escribí la semana en que dejé de revisar el celular al despertar. Ahora solo lo tocaba para ver direcciones o leer algo viejo y callado. El día que llamó Cassandra, yo estaba rebanando pepinos en un tazón de vidrio astillado. La pantalla se iluminó con su nombre sin foto, solo 6 letras que no había visto juntas en meses. Me sequé las manos con una toalla y dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Escuché que estás construyendo algo allá. Mamá dice que parece una granja, pero no del todo. No respondí. En fin, su voz cambió más suave, ensayada. Pienso mucho en ti, en nosotras. Si alguna vez te hice sentir como si no importaras, lo siento. No era mi intención. Observé cómo las gotas se acumulaban en el borde de la tabla de cortar. Es que era joven, ¿sabes? Tú siempre parecías tener todo resuelto. Era difícil no sentir que yo solo iba detrás. Tal vez por eso, bueno, estoy intentando cambiar. Terapia y todo eso. Esperó. Cuando hablé lo hice sin adornos. No necesitas disculparte. Necesitas madurar. No levanté la voz. No dije nada más. Colgué. Después vertí los pepinos en un tazón y los llevé al porche. Wyatt no preguntó por la llamada. Me entregó las tijeras de podar y señaló el borde descuidado de la albahaca. Trabajamos en ritmo. Cortar, recolectar, apilar. El sol pasó sin dejar huella en el cielo. Esa noche leí uno de los diarios de Matilda. Había garabateado una nota en la parte trasera de un sobre pegado a una página en blanco, que no tengas que esperar a que alguien te diga que eres suficiente. Siempre usarán otras medidas. Me quedé con el sobre, pero no lo volví a pegar. Algunas palabras solo necesitan leerse una vez para quedarse. A la mañana siguiente conocí a una mujer llamada Ivy en la cooperativa. Estaba organizando un taller para veteranos con discapacidad que querían aprender jardinería. Me preguntó si tenía experiencia. Le dije que sabía seguir instrucciones y deshacerlas cuando era necesario. Se rió. Suenas como alguien que sabe liderar sin gritar. No supe qué responder, así que solo asentí. Más tarde ese día encontré la camisa azul que usé en mi última reunión en la capital. Tenía una mancha de café cerca del puño demasiado pequeña para notarse a distancia, pero imposible de ignorar de cerca. Estuve a punto de tirarla. En vez de eso, la doblé y la metí en la bolsa de donaciones debajo de un suéter que nunca usé. Al atardecer barrí el porche. Wyatt había olvidado su termo otra vez. No lo llamé. Volvería por él. ¿O no? Había un mensaje de Lidia que no había abierto. Lo toqué una vez, leí la vista previa y lo borré sin seguir leyendo. Algo sobre una gala. Algo sobre reconciliación.
Puse a hervir agua para el té. Afuera el viento movía la malla sobre el jardín como una respiración lenta. Me recargué en el marco de la puerta y observé. Sin aplausos, sin validación. Solo trabajo silencioso y espacio suficiente para crecer. Toqué el borde del sobre de Matilda otra vez. La tinta se había desvanecido en una esquina, pero las marcas seguían ahí legibles si inclinabas el papel hacia la luz. Ellos nunca lo dirían. No directamente. No como yo alguna vez lo deseé. Pero ya no necesitaba su reconocimiento para reconocerme a mí misma. Mañana sembraré tomillo. La tierra por fin está lo suficientemente blanda. Soltar no siempre se siente como perder. A veces solo es silencio. El sobre no tenía remitente. Escribí el nombre del destinatario con letra clara y firme. No por formalidad, sino por cierre. La hoja adentro era un formato legal estándar, párrafos apilados en una tipografía neutral, cerrando con mi nombre completo bajo una firma seca. No parecía nada especial, solo tinta y trámite, pero era el último hilo que no había cortado. La empleada de correos ni me miró 2 veces. Pesó el sobre, lo deslizó detrás del mostrador y me entregó un recibo que no guardé. Asentí, salí sin decir palabra. Se sintió como dejar en el suelo una piedra que nunca me había tocado cargar. En mi bolsa, envuelta en una servilleta de tela, iba una vieja llave de bronce. Las muescas estaban gastadas cerca de la base. Conocía su textura. Sin verla podría haberla identificado con los ojos cerrados entre 1000. Solía estar en el cajón bajo el fregadero de la cocina de Matilda, escondida detrás de un frasco viejo con clavos de olor y unas vendas. Cuando me fui a la academia, ella me la puso en la mano, sin discurso, solo con una mirada que duró más de lo normal. Nunca me dijeron para qué era la llave, pero cuando descubrí que abría la puerta lateral de su cabaña, no pregunté. Ahora esa cabaña tenía otro nombre. Residencia de Bienestar Crowley. Caminos de piedra, luces con sensor, lavanda artificial a lo largo de la cerca. No había visto las renovaciones en persona, pero las fotos eran brillosas. El vestido de Cassandra combinaba con las hortensias del fondo. Junto a su foto, una frase de mi papá. El legado es adaptación. Doblé la llave dentro de una tarjeta en blanco, sin decoración. Solo una línea en mayúsculas. No necesito ladrillos ni cemento para recordar quién creyó en mí. La dejé en el buzón de envíos junto a la caja registradora. Detrás de mí, un grupo de jubilados platicaba sobre mermeladas de durazno y obras viales. Nadie notó que me quedé unos segundos de más. Esa noche llegó Griffin. Escuché su camioneta antes de verlo, el mismo golpe en la defensa trasera, la misma pausa en la entrada, como si no supiera si pasar o regresarse. Bajó con una bolsa de papel en la mano, como una ofrenda. No salí al porche. Lo dejé caminar todo el sendero solo. Se veía más delgado. No roto, solo encogido, como alguien que no ha desempacado en mucho tiempo. La bolsa traía una botella de vino Gama media cerrada. La puso sobre el barandal, se frotó las manos en los jeans. No debería estar aquí. No respondí. Ella no eres tú. Pensé que con el tiempo se parecería más a ti. Incliné apenas la cabeza. Lo dejé hablar. Usa tu ropa, sabías el saco que dejaste en la oficina. Lo ajustó y dijo que era vintage. Parpadeé una vez. No la amo. En realidad nunca la amé. Miré más allá de él hacia las filas de salvia que brotaban detrás del cobertizo. Eso no es una confesión, es una excusa. Se movió incómodo. Todavía pienso en ti, en lo que fuimos. Aquella cabaña cerca de Charlottesville, la que no tenía calefacción. No necesito que alguien me ame para sentirme completa. Su expresión se quebró un poco. El silencio entre nosotros echó raíces propias. Abrió la boca de nuevo, pero no dijo nada. Pasé a su lado, bajé las escaleras. La botella de vino se quedó ahí. Dentro saqué la fotografía familiar del cajón donde la había tenido enterrada. Era de una cena de recaudación de fondos. Yo tenía 23, llevaba un vestido que eligió la asistente de mi madre. Mi padre tenía la mano sobre el hombro de Cassandra. Matilda no salía en la foto. Nunca iba para esos eventos. Sostuve la imagen sobre la flama de la estufa. Se curvó desde las orillas hacia el centro, apoyándose primero en mi escote, luego en el hueco entre las sillas de mis padres. Lo último en quemarse fue el brillo del collar de mi hermana. Las cenizas cayeron en espiral suave sobre el quemador.
Las barrí dentro de un frasco que solía usar para los restos de café y lo dejé afuera junto al romero. Después limpié la barra y pelé una manzana sin razón especial. La cáscara salió en una sola tira larga delgada y sin romperse. La coloqué en el borde del fregadero y me quedé ahí viéndola oscurecerse. Algunas cosas se desvanecen antes de pudrirse. Algunas personas también. No me sentí triunfante. Ni siquiera sentí que hubiera terminado. Pero sabía en los rincones callados de mí que ya no había piezas mías siendo intercambiadas tras puertas de juntas. Podían publicar todos los perfiles que quisieran. Podían imprimir mi nombre cada vez más pequeño hasta que incluso la tinta me olvidara. Yo no estaba aquí para que ellos me recordaran. Estoy aquí porque alguien una vez me miró a los ojos y me dio una llave sin pedir nada a cambio. Eso fue suficiente. Antes medía las mañanas por el peso de los mensajes sin leer. Ahora las mido por el calor del vapor en la yema de mis dedos. La tetera silbaba suave y constante. No tenía prisa. La lavanda que coseché la semana pasada ya se había secado lo suficiente para dejarla reposar, aunque su aroma aún se aferraba ligeramente a mis mangas. La taza tenía un pequeño desconchón cerca del borde, una media luna pálida donde el esmalte se había resquebrajado. Recordé haberla comprado en un tianguis al borde de la carretera. Fue lo primero que pagué sin pedirle opinión a nadie. La mesa estaba llena de notas a medio escribir. Marcas de lápiz, esquinas deslavadas, hojas secas atrapadas entre papeles. No las moví. El viento que entraba por la ventana abierta volteó una página. Luego, lo dejé pasar. No había tocado mi celular. Estaba boca abajo junto al frutero con la pantalla apagada. Ninguna llamada perdida de alguien que supiera mi nombre completo. Ningún recordatorio parpadeando en rojo. Me gustaba más así. Abrí la puerta trasera y salí descalza. La madera aún guardaba el frío de la noche. El aire olía a tierra y a algo dulzón como corteza calentándose bajo el sol. Filas de lavanda se extendían frente a mí de un gris verdoso suave bajo la neblina que se desvanecía. Vi cómo el viento las mecía sin pensar en nada en particular. Sobre la mesa del porche había una carta. El sobre era sencillo, sin remitente. Solo mi nombre escrito en cursiva, firme. Dentro había una sola hoja doblada en dos. Pensé que solo tenía fuerzas para resistir, decía. Pero ahora estoy aprendiendo a vivir. Gracias. Sin firma. Solo el peso sereno de esas palabras. La doblé con cuidado y la guardé en la caja de madera bajo mi escritorio, la que tiene la bisagra desalineada y un cierre de latón que nunca encaja bien. Había otras 4 cartas ahí, cada una con una letra distinta. Ninguna esperada, todas más silenciosas que cualquier discurso que haya dado. Serví el té en la taza desconchada y me la llevé conmigo a los escalones. La camioneta de Wyatt apareció en la curva más allá del roble, como siempre lenta con cuidado, como dudando si el camino seguiría ahí. Se estacionó, apagó el motor y bajó con 2 vasos de cartón. No saludó. Nunca lo hace. Levanté mi taza apenas. Un gesto simple. Se sentó en el escalón de enfrente y me pasó uno de los vasos sin decir nada. Lo puse a mi lado y no lo toqué. Miró hacia el campo donde el sol al fin había disuelto los últimos hilos de neblina. La lavanda empezaba a inclinarse bajo la luz como soldados en descanso. Creo que estoy bien. No lo había planeado decir en voz alta. Simplemente salió de mi boca como aliento en vidrio. Wyatt no respondió de inmediato. Trazó el borde de su vaso con un dedo. A veces dijo eso basta. No asentí. No hizo falta. Una abeja flotaba cerca de la puerta con mosquitero sin decidir si entrar o seguir. La vi alejarse errante y segura a la vez. Hubo un tiempo en que ser ignorada se sentía como desaparecer, en que el silencio se sentía como derrota. Pero ahora solo se sentía como espacio suficiente para sentarse, para respirar, para no tener que explicar. No hay retrato mío en ningún pasillo, ni placa con mi nombre en una oficina del centro, ningún lugar donde esté grabado en bronce o mármol. Pero hay hileras de lavanda allá afuera, y en unas semanas prensaré algunas, para hacer ungüentos a mano para mujeres que no conozco,
Mujeres que también empacaron su pasado en baúles y aprendieron a atar su fuerza en silencio. Les mandaré cajitas sencillas, sin logotipos, solo papel, hilo y una nota escrita a mano, por lo que el mundo nunca vio, pero tú cargaste igual. Adentro la estufa vieja hacía clic al enfriarse. Mi silla junto a esa ventana seguía inclinada hacia la luz. La cortina se movió una vez y volvió a quedarse quieta. A veces regresaba la voz de Matilda no en palabras, sino en el ritmo de sus pasos, en la forma en que tarareaba sin melodía. Solía decir que la lavanda no florece haciendo ruido, no lo necesita. Mi nombre ya no resuena en juntas de negocios. Mi número no está en ninguna lista de invitados. Nadie me pide dar discursos en eventos ni estrechar manos en salones llenos. Pero una mujer que nunca he visto escribió que está aprendiendo a vivir. Y yo con mi vida tranquila y común. Desperté temprano, hice té, me senté en silencio y por primera vez en años me escuché con claridad. No como prueba, no como acto, solo lo suficiente.